Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa Contracuadro. Hoy hemos invitado al diputado provincial, Julián Maneiro, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas noches y bienvenido, y gracias por tu tiempo, ¿no? Vos sabés que estaba leyendo, no sé si a vos te gusta la poesía, a mí más o menos, pero estaba leyendo una poeta canadiense, Jan Carlson, dice que es la mejor poeta de la lengua anglosajona, y me llamó la atención un reportaje que le hacen, en donde le dicen, defina, dice, ¿qué es la poesía para usted? Y ella dice, si yo supiera lo que es la poesía, no sería poeta. Y bueno, trasladándolo a nuestra realidad, si yo pregunto, ¿qué es la política? Por allí dice, bueno, si yo supiera que la política, no sería político. Pero, ¿qué respuestas darías vos así en general sobre este tema y por qué estás justamente hoy ocupando un cargo tan importante en la política provincial? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, la política es un arte que tiene que ver con la cosa pública, ¿no? Con la discusión pública, el intercambio, el debate de ideas y sobre todo las decisiones públicas obligatorias en un marco de una comunidad, de una sociedad. Es decir, las sociedades necesitan que la gente que la conforma se pongan de acuerdo sobre los temas que la organizan. Y la política viene a hacer eso, ¿no? A dar el ámbito, es el ámbito donde se dan los debates y donde se toman las decisiones públicas y que luego son también obligatorias en muchos casos en forma de leyes. Alguna república es un poco más, ¿no es cierto? Tiene algunos condimentos, por ejemplo, votar cada 2 o 4 años. Y ahí paramos. Una república democrática tiene justamente esas características de la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones de manera directa o indirecta, en el caso de las votaciones a cada tanto, y yo le sumaría ahí también el condimento de la justicia, ¿no? Me parece que y en esto sí hay distintas opciones o opiniones al respecto, ¿no? La justicia de la distribución, de dar a cada uno lo suyo, una justicia más social, más extendida, entiendo yo, y en eso comparto, de la igualdad de oportunidades. Así es. Bueno, si hablamos de una república, hablamos también de la división de poder. Y por estos tiempos, por lo menos uno tiene la percepción de que no es tan así la independencia de los 3 poderes del Estado, ¿no? Sobre todo de la justicia. No sé en Entre Ríos cómo está esto, pero en la Nación no lo vemos muy Lamentablemente bien. Vemos con mucha preocupación los intentos tanto institucionales en proyectos de ley como intentos de reformas a la ley de la Procuración General de la Nación, como en los dichos de la propia vicepresidenta y presidente de la Nación, quejándose o atacando directamente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las actividades que realizan, que son actividades típicas de su actuación, lo cual no corresponde para nada. Si bien no tiene consecuencias directas en términos de decisiones, sí es una acción política, una acción simbólica que está cargada de réplicas en el resto de la comunidad o de la sociedad argentina, ¿no? Y en ese descrédito hacia la justicia y hacia las instituciones, estas opiniones no ayudan para nada. En Entre Ríos no tenemos eso, por suerte, no tenemos ese tipo de expresiones o ese tipo de
de actividades, pero sabemos que es un sistema político que está cuestionado, básicamente porque la ciudadanía no encuentra en las instituciones y puntualmente en la justicia las respuestas a las condenas de corrupción o de casos de corrupción que se han llevado adelante. Si eso se mejoraría, yo creo que la gente creería más en las instituciones de la democracia. Y otra de las obligaciones, no sé si es una obligación, pero debería serlo, es que el funcionario, sobre todo el que es elegido por el pueblo, dijera qué es lo que está haciendo, a qué se dedica, más allá de asistir a las sesiones de la Cámara en estos momentos con la pandemia muy particulares de ella, pero también de dar cuenta de sus actos públicos, ¿verdad? Y nosotros hemos leído por allí que más recorrido Entre Ríos de pe a pa, de norte a sur y de este a oeste. ¿Y cuál es tu experiencia en esto? Bueno, la verdad estoy aprendiendo. Esto es un poco un proceso nuevo. Es la primera vez que me toca ser legislador y uno en este tránsito va aprendiendo del rol también, aunque lo puede saber uno en la teoría, ¿no? Pero claro, no es lo mismo en la práctica. Lo va aprendiendo en el campo, en la práctica. Y la verdad que estoy satisfecho de lo que hemos podido lograr a pesar del año atípico y raro que nos ha tocado. Y creo sí también que la obligación de rendir cuentas y de dar cuenta de lo que uno hace es fundamental y es el núcleo central del sistema democrático. Es decir, la democracia justamente es eso, votar, ser elegido, pero quienes ejercen los mandatos o son representantes en cualquiera de los niveles y en cualquiera de las responsabilidades deben explicar, deben dar cuenta, deben decir qué es lo que han hecho o lo que no han podido hacer también. Y ahí está donde se genera el vínculo de confianza. Y la confianza no se da solamente en el voto, la confianza se renueva periódicamente con la rendición de cuenta de los representantes. Sí. Luego, obviamente, al momento de las próximas elecciones, la ciudadanía renovará o no, o votará otra opción de las que están en oferta electoral, ¿no? La valoración, ¿no es cierto?, donde el político, prometió tal cosa, que hizo lo que hizo, o no hizo nada, ¿no? O no pudo hacerla, o se dieron otras circunstancias, o cambiaron los temas. Yo, en ese sentido, ya esto más teórico, ¿no? Pero el vínculo de la representación es algo muy estudiado y muy debatido en el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que si hay realmente un mandato obligatorio o si solamente es una confianza dada al representante? Pero sin lugar a dudas, la democracia se basa justamente en que lo que los norteamericanos mencionan la accountability, ¿no? La cuestión de, yo manejo las cosas de todo, o nosotros manejamos como gobernantes las cosas de todo, tenemos que dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo con las cosas de todo. El no pragmatismo, pero bien entendido la palabra esta, ¿no? Eso tienen los anglosajones. Son prácticos. Sí, claro, por eso digo, neopragmatismo creo que se llama ahora la corriente esta que valoriza justamente esto. Decías recorrido Entre Ríos y has marcado, ¿no es cierto?, sus debilidades y sus fortalezas. Sí, no lo he podido hacer en la totalidad, pero por lo menos hemos podido estar presentes en la mayoría de los pueblos y juntas y comunas de la zona y algunas del norte, como Federal, Feliciano, Sauce de Luna, también en el departamento Uruguay, Colón, Colonia Elía, Caseros. Sí. Y en todos vos sabés, Miguel, que lamentablemente hay denominadores comunes a favor, positivos de Entre Ríos y negativos. De entre los positivos yo te diría que hay una fuerte, lo que se ve, un fuerte empuje, una cultura todavía existente, una cultura del trabajo, del esfuerzo, del mirar para adelante, de levantarse temprano todos los días, de pelearla, con sus pros, con sus contras, en todo lo, ¿no? Porque ningún pueblo es igual a otro, ¿no? Pero existe todavía esa fuerza, quizás, no sé, traída por nuestros abuelos inmigrantes, no lo sé, pero
pero está todavía presente en el Entre Ríos profundo, ¿no? Y en las distintas. Lamentablemente el Estado entrerriano no está a la altura de las circunstancias de lo que Entre Ríos necesita. No está a la altura de las circunstancias con los caminos, no está a la altura de las circunstancias con la atención en salud, con la infraestructura educativa. Y bueno, y esas cosas también se notan y es lo que reclaman un poco en todos lados. Te diría que la agenda pública de Entre Ríos hoy es casi la misma de hace 30 o 40 años. Camino, educación, salud. Y bueno, y eso también nos marca cierta decadencia que hemos sufrido en los últimos 20, 25 años a la fecha en nuestra provincia. En el próximo bloque nos va a estar contando justamente estos 3 temas que has mencionado. Ya volvemos. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Estamos preparados para darte ese equilibrio perfecto entre cuerpo y mente. Gimnasio Equilibrio. Te esperamos de lunes a viernes con lo mejor en entrenamiento personalizado. Cubrimos todo tipo de deportes, además musculación, recuperación de lesiones, circuitos intermitentes y funcionales. Creamos los mejores planes para running. En Gimnasio Equilibrio ponemos a tu disposición nuestra responsabilidad, cualidad que nos diferencia del resto. Te esperamos en 27 de febrero 58. Vení a Gimnasio Equilibrio y experimenta la sensación de sentirte bien. Diamante, Entre Ríos. Ahora vas a tener la excusa perfecta para quedarte en casa, porque nuestra señal ahora también la podés ver en HD, sin costos adicionales. Lo configurás desde tu casa y es muy simple. En caso de que tu televisor disponga de 2 entradas de cable coaxil, conectá el mismo en la entrada aire o antena. Luego, en el menú de tu TV, busca la opción Entrada, Input o SARS para seleccionar aire como la fuente de imagen digital. Solo te queda seleccionar la opción Autoprogramación o Programación Automática para que tu TV encuentre todos los canales disponibles. Ahora, en la mejor calidad, SD y HD. ¿Tenés dudas? Contactate con nosotros al 49 81 029, donde te podemos asesorar y guiar en los pasos a seguir. Canal 2 TV, Cable Hogar Diamante. ¿Sabías que para gozar de buena salud, uno de los factores más importantes es consumir agua pura y segura? Es por eso que Agua de Mesa Los Messis, filtrada, purificada y esterilizada por ósmosis inversa en bidones de 12 y 20 litros, es lo mejor para tu salud. Alquilamos y vendemos dispenser frío-calor. También ofrecemos soda de litro y cuarto. Agua de Mesa Los Messis. Llámanos al 0343-499-7106 o al 0343-155-447-272. Tu consulta no nos molesta. Agua de Mesa Los Messis. Hay una división en Entre Ríos que hace mucha fuerza. División Ruedas. Tenemos la moto que buscas. Honda, Guerrero, Benelli, Motomel, Gilera, Corben, Bajaj. También la bicicleta que necesitas. Scott, Orbea, Aro, Technial y Motomel. Los productos de fuerza de las marcas más reconocidas. Cortadoras de césped y tractores de primeras marcas mundiales. Embarcaciones para pesca deportiva y motores fuera de borda Honda y Mercury. Kayaks Atlantics en diferentes modelos. Y ahora, para que ahorres energía, calefones y paneles solares. División Ruedas. Todas las tarjetas, ahora 12 y 18 y créditos personales, siempre con el mejor precio. División Ruedas, en Victoria, Piaggio 479, en Gualeguay, Doctor Matorras 80 y en Diamante, Presidente Perón 801. En Musimundo estas fiestas llegan con la mejor tecnología. Aprovecha y llévate un increíble Smart TV Telefunken en 4K de 50 pulgadas en 18 cuotas sin interés de 2.777 pesos con 73 y empezá a pagarlo recién en marzo. Musimundo, parte de tu mundo. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Bien, seguimos dialogando entonces con el diputado provincial Julián Maneiro. Decía, vos has nombrado 3 temas, menciona 3 temas. Caminos. Yo sé, desde que era chico, y eso hace mucho tiempo, siempre fue un problema que no estuvo, no sé si tomado con fuerza
las situaciones obviamente históricas eran distintas, pero hace mucho tiempo que yo no veo inaugurarse un camino como realmente hoy merece nuestra provincia. Cuando ves otras provincias como Córdoba, que es lo que yo conozco, donde vos decís el presupuesto pero vos lo ves, los impuestos, las tasas, pero vos lo ves así, ¿no es cierto? En autopistas y bueno, y en adelanto permanente de la infraestructura de la provincia. Y acá yo hace mucho tiempo que realmente no veo un impulso en cuanto a la construcción y mantenimiento de los caminos. Sí, es uno de los denominadores comunes que te mencionaba. En cualquier lugar que uno vaya reclaman la atención de las rutas y de los caminos. Más de los caminos del interior que las rutas. Las rutas también están destrozadas y en general no se reparan tarde. Cuando se terminó una ya empieza la otra a romperse. Sí. O cuando hay accidentes fatales. Claro, y Vialidad Provincial a esta altura no tiene capacidad operativa para enfrentar ninguno de esos frentes. Todo obviamente está tercerizado en licitaciones públicas para lo que poco se hace de ruta, o alguna pequeña obra de arte, alguna calzada, algún pequeño puente también. No lo hace por administración, todo se hace por empresas privadas, que no está mal, pero entonces ahí uno se pregunta para qué tenemos tantos operarios dentro de ese organismo, ¿no? Y claro, y por otro lado los caminos secundarios, los caminos de broza, de tierra, sí, que forman parte de los ejidos de los municipios o de las juntas y comunas, que en muchos casos no, digámoslo así, donde se reparan es por voluntad de los vecinos. Sí. Si los vecinos no juntan el dinero para comprar la broza o para pagar el gasoil, la junta, el municipio, para que Vialidad venga y haga la reparación, prácticamente no se hace. El otro día en el acceso a Camps, están los diarios, no lo digo yo, los vecinos hicieron una vaquita para pagar el pavimento del acceso, para que Vialidad venga a reparar el pavimento de acceso a Camps. Entonces, esa es la triste y lamentable realidad de un organismo que está desfinanciado, descapitalizado, pero además mal conducido, no por recientemente. Esto es una cuestión que se viene dando por lo menos en los últimos 15 años. Y en esta altura, del siglo XXI, seguir discutiendo estos temas, la verdad cuesta explicárselo a la gente, porque no es como sale del sentido común, y lo peor de todo, y ahí poco me parece que es la raíz de los temas, es que no se reconocen los problemas, no se reconoce que Vialidad Provincial es un problema, de que el problema de los caminos es un verdadero problema para la producción de Entre Ríos, y al no reconocerse el problema no se hace poco o nada al respecto. Al contrario, ayer veía un periódico donde se publicitaba desde el gobierno provincial que la provincia de Entre Ríos es la tercera provincia en inversión vial de todo el país. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿La realidad es eso de la publicidad, de la propaganda oficialista, o es la realidad de los vecinos de Camps que hacen la vaquita para hacer el camino? Entonces, esa es la situación en la que, si no se reconocen los problemas, nos va a costar... Entre el relato y la realidad. Exacto. Decía este tema de los caminos, de las vías de comunicación, donde Entre Ríos necesita tanto por su geografía tan especial, cruzada por ríos, arroyos, y que necesita obviamente una provincia ganadera. Creo que sigue siendo así, ¿no es cierto? Principalmente sí. Que necesita de vías rápidas, seguras y cómodas para sacar la producción, la lechería, la avicultura, pero no solamente la producción. Tenemos que hablar de los centros de salud, las escuelas. Los pueblos del interior profundo necesitan de los caminos. O sea, del 1 al 10 te dicen ¿qué es lo que necesita? El camino en condiciones. Si una madre está en un embarazo, 15 días antes, esta es la realidad que se está viviendo, 15, 20 días antes de la fecha prevista, se tiene que ir a la ciudad y estar cerca de una salida, porque si está en el medio del campo y llueve, no sale. Esta es la realidad que todavía estamos viviendo como si fuese a principios del siglo anterior.
Sí. Y bueno, y eso es responsabilidad de quienes nos están gobernando por lo menos en los últimos 15, 20 años. Y yo no sé a quién le van a echar la culpa. Entonces, y digo esto también, ni siquiera es cuestión de responsabilizar o echar la culpa, es reconocer el problema y tratar de encontrar soluciones. Lamentablemente no vemos que el gobernador Bordet quiera enfrentar este tema, este problema. Esperábamos una convocatoria al respecto, hemos presentado proyectos, que Cambiemos ha presentado proyectos, por ejemplo, de consorcios camineros, sí. Ha presentado iniciativas incluso hasta para descentralizar. Yo presenté un proyecto para reutilizar la maquinaria vial y la maquinaria desuso de vialidad provincial, que se la destine a las juntas y a los municipios. La maquinaria que está rota, que acumula yuyos en las distintas zonales, que se las den a las juntas y a las comunas, que las reparan, que las utilizan mejor, que las cuidan y que atiendan y que ayuden a atender los caminos. Y uno ve el presupuesto, ¿no es cierto? Y ve que no es poco lo destinado a educación, a salud y bueno, en este caso a los caminos, ¿no? El presupuesto de vialidad es elevadísimo. No sé después el tema está como se disgrega, ¿no es cierto? Donde va a aparecer hasta a funcionarios, a directores, a gerentes, va la gran parte con sueldos que no están en relación a las situaciones que vivimos y el trabajo concreto de obreros, empleados y expertos justamente en el trabajo vial parece que no. Hay varias cuestiones, Miguel, con respecto al presupuesto. Primero, que el presupuesto provincial es un presupuesto que no está acorde a la realidad. Uh-huh. Es un presupuesto que no refleja lo que el desarrollo de la actuación de la provincia. Y te lo digo en este sentido. Por ejemplo, el presupuesto provincial para el año que viene refleja el índice de inflación que ha marcado el gobierno nacional. Prevé un aumento de sueldos de alrededor creo que del 12 al 15% para todo el 2021 y un aumento de las jubilaciones del 5%. Con lo cual, ¿qué es lo que nos está diciendo ese presupuesto? Que eso no va a ser lo que se va a aumentar o lo que se debería aumentar, nada más que por el índice inflacionario que está alrededor del 30%. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que ahí va a faltar dinero. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero que en las partidas presupuestarias no está previsto? Entonces, ¿qué hacen? Sacan de otras partidas presupuestarias para llevarlo ahí. Entonces, los 100 millones o 10 millones o 1 millón que estaba previsto para una obra va a dejar de tener presupuesto y la van a destinar para pagar sueldo o jubilación. Y ese es el juego que viene sucediendo en el manejo del presupuesto provincial en los últimos años. De tal manera que hoy tenemos que en los últimos 5 años solamente el 3% del presupuesto total de la provincia va destinado a inversión pública. Esto significa obras nuevas, reparación de obras de reparación, es el 3%, cuando Córdoba y Santa Fe tienen un promedio de 20% de inversión. Entonces, esa es la provincia que tenemos, una provincia que está con números en rojos desde hace rato. Obviamente le echan la culpa a la pandemia. La pandemia lo que hizo fue, en todo caso, profundizar algo que se venía dando desde hace muchos años. Y esa es la realidad que tenemos. ¿Pero qué se ha hecho? Nada. Se sigue tirando la pelota para adelante, endeudando, refinanciando, sin tener en cuenta las reformas que hay que hacer y decirle claramente a la gente qué es lo que se va a hacer con los caminos, qué es lo que se va a hacer con la administración pública. Bueno, sí. ahí estamos con el problema, ¿no? Un amigo contador fue funcionario público y me dice, mira, Diamante y Entre Ríos son inviables, así como están. Pero dejemos Diamante, Entre Ríos. ¿Merece este calificativo hoy como está y con lo que estás contando de decir es una provincia inviable? Hoy fiscalmente es una provincia inviable. Sí, sin lugar a dudas. Porque gasta más de lo que necesita y gasta más de lo que ingresa. Sí. Y la única respuesta que tiene el gobierno provincial es lo que sucedió en la sesión del día de ayer, que es crear más impuestos. Entonces,
Si uno crea más impuestos, aumenta impuestos o los crea, se suspendió el pacto fiscal, que justamente era la pauta de ir bajando los impuestos fundamentalmente de ingresos brutos. Sí. Eso está suspendido y justamente abre la puerta a mayores impuestos. Esa es la única respuesta que tiene, o la ley de emergencia de mitad de año, ¿no? Que fue mayor carga tributaria, mayores aportes a los trabajadores y a los jubilados para financiar ni siquiera una parte del déficit. El déficit que tiene hoy la caja de jubilaciones de este año va a cerrar alrededor de los 12.000 millones de pesos y se va a recaudar con la ley de emergencia 1.200. O sea, lo único que estamos haciendo es tirar la pelota para adelante y bueno, sí, y seguir en la coyuntura. Como la serpiente que se muerde la cola, en círculos así que no nos conducen a ningún. Ha hecho una pintura de la situación de la provincia realmente dura y alarmante, ¿no? Uno viéndolo así condensada, digamos, en tu palabra, tiene una visión de esto, ¿no? Porque uno lee una noticia por un lado, otra noticia por otro, un poco que pierde la centralidad en el tema. Y bueno, y la educación, y ya vamos a pasar después a la cultura. Bueno, la situación de la educación es preocupante, poco por la coyuntura obvia de lo que todos conocemos que ha sucedido, y por lo que va a venir. No se ha visto, no se ve realmente ninguna decisión de fondo del gobierno provincial, del Consejo de Educación, para que la situación de lo que tuvimos en el 2020 sea diferente en 2021. ¿Podría ser una oportunidad para arreglar los establecimientos educativos que creo que la mayoría lo necesita, en mayor o menor medida? Miguel, aunque sea que le provean de internet a las escuelas. O sea, las escuelas hoy no tienen garantizada la provisión de internet, con lo cual las maestras se han tenido que comunicar con sus alumnos con el internet de sus propios domicilios y con los dispositivos de su propio patrimonio. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Ni Papá Noel se animó a tanto. Estas fiestas en Consumax te regalamos hasta 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en estos comercios. Del 17 al 24 aprovecha las promos de Consumax. ¿Sabía que la pandemia del COVID-19 obliga a su odontólogo a tomar medidas extraordinarias para evitar la transmisión del virus? Estas medidas extraordinarias requieren de tiempo extra para la preparación del consultorio, además de la utilización de elementos de protección personal que se añaden a los ya utilizados en la atención odontológica habitual. Estas medidas de higiene excepcionales incrementan el costo de cada prestación odontológica, costo que deberá ser cubierto por la obra social, empresa de medicina prepaga o, en su defecto, por el propio paciente. Contar con los elementos de protección personal antes de cada prestación hace indispensable cubrir su costo en el momento de la atención. La bioseguridad es responsabilidad de todos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantén la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Aléjalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1,5 metros del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Ten en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre.
Protocolo de actuación para empresas de servicio que brindan conectividad. TV Cable Hogar Diamante informa que sus servicios estarán activos en cuanto a instalaciones, reparaciones y consultas, teniendo en cuenta el protocolo acordado por el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos. Por tanto, nuestros técnicos, previo al ingreso al domicilio, le solicitará al cliente la firma de un formulario acreditando que en ese domicilio no hay indicios de contagio. El cliente firma la declaración, luego ingresa un solo técnico al domicilio. Se recomienda no estar más de 1 hora dentro del domicilio. Antes de ingresar al domicilio, el técnico se lavará las manos con alcohol en gel, luego se colocará los guantes y las gafas cerradas. Al ingresar, le indicará al cliente que deberá mantener siempre una distancia prudencial de 2 metros. En caso de que el cliente se niegue, el técnico se retirará. Caso contrario, y previo a realizar el trabajo, procederá a desinfectar la superficie de trabajo con papel o paños descartables y la solución de alcohol y agua. Queremos que todos estén conectados, informados y asistidos. Por eso la responsabilidad nuestra es tan importante como la de usted. Por consultas y solicitudes, podés acercarte a Pedro Serrano 667 o comunicarte al teléfono 4981 029. Estás muteado. Les decía que esta Navidad hago home office, así que voy al punto, porque estoy de Zoom en Zoom. Esta compu es para Sofi. Bancá hasta que terminemos. La afeitadora es para Juan. Flor de auriculares para Flor, Y para Hernán, voy cortando. Con las tormentas de nieve, el Wi-Fi es malísimo. ¡Feliz Navidad! Trabajar desde casa me recontraba. Esta Navidad llega con la mejor tecnología. Encontrala en Musimundo, con el precio más bajo y en hasta 18 cuotas sin interés. Musimundo, parte de tu mundo. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Bien, Julián, por allí leí que tu actividad y producción parlamentaria, no sé si es numerosa porque no tengo con quién compararlo, pero con algunos que conozco sí. 56 entre resoluciones, pedido de informes, proyectos, etcétera, etcétera. Vos decime cómo se desglosa ese número. Bueno, hicimos 19 proyectos de ley, 18 pedidos de informes y el resto son proyectos de declaración y de resolución. Algunos con más suerte que otros, pero bueno, uno ocupando el rol de la oposición tiene la obligación de presentarlos igual y de intentar que se genere el debate y su aprobación, ¿no? Ese es un poco el rol que nos toca. Algunos sí hemos logrado que se aprueben, por ejemplo, relacionado con la ley de comunas, un proyecto de ley para incorporar a los empleados de las comunas que se han surgido en este último periodo a que tengan la cobertura del IOSPER, por ejemplo. O que puedan cotizar o que sus aportes vayan a la caja de jubilaciones. Porque, bueno, también son empleados estatales, ¿no? Otros, por ejemplo, más sencillos, como el del ibuprofenato de sodio, el proyecto de resolución que se aprobó para solicitar al Ejecutivo, al Ministerio de Salud, que habilite el tratamiento del ibuprofeno inhalado. También, que surgió de un grupo de amigos, de correligionarios que me acercaron la inquietud y bueno, también fue aprobado. En otros casos, bueno, estamos también esperando que el oficialismo con sus mayorías nos den el debate y nos digan se pueda mejorar o no, o incluso rechazarlos, pero bueno, ahí están las iniciativas y junto a las recorridas y visitas en los distintos pueblos fue un poco la actividad que se desarrolló principalmente este año. Hemos hablado, bueno, de todos los temas, ¿no es cierto?, referente a la provincia de Entre Ríos, nos ha quedado la cultura para lo último, y allí hay un proyecto tuyo que nos pareció interesante ahondar un poquito. Esto que tiene que ver justamente con la cultura y justamente con esta semana, ¿no es cierto? Una semana es... Sí, es una idea, un proyecto presentado que apuesta a establecer
la última semana de octubre como la semana de folclore de Entre Ríos. Y bueno, y difundir durante esa semana en escuelas, pero también en medios de comunicación, a toda la ciudadanía, el enorme acervo cultural de la provincia de Entre Ríos, que no es solamente de la música y de la danza o de lo que más se conoce, o de la chamarrita, sino que es mucho más amplio, mucho más rico. Y esta idea surgió del contacto con algunos amigos que están en el ámbito de la cultura y que están en la difusión y respaldo de las actividades culturales en un año también muy difícil, ¿no? Pero bueno, Entre Ríos tiene o debería tener ese protagonismo que su cultura, su folclore, su profundidad tan grande en lo que es toda la extensión del territorio tiene, y que muchas veces frente a otras provincias, hablando siempre dentro del folclore argentino, por ahí nos vemos un poco detrás, ¿no? Frente a Salta, frente a Córdoba, frente a Tucumán, y la verdad Entre Ríos es una provincia central, creadora, generadora de grandes artistas, y bueno, esta es un poco la idea de este proyecto. Mirá cómo coincidimos el tema. No hace muchos viernes que estuvimos dialogando con Pablo Marcosich, el director de Cultura, y justamente yo le decía, ¿por qué siempre en defensa de la cultura? ¿Por qué siempre tenemos que estar defendiéndonos de qué? Si nosotros tenemos cultura para que se defiendan los otros, ¿verdad? Y no, siempre es así como una fortaleza existencial frente a otras culturas o otras expresiones culturales que parece que nos tienen en menos, y no es así. No sé que la palabra entrerrianía no existe nada más que para nosotros, no hay cordobesía, por eso otra palabra que tenga un significado tan grande como entrerrianía. ¿Y por qué tenemos que estar siempre en defensa de? No, yo digo, hay que preservarla, hay que fomentarla, hay que difundirla, porque tampoco los entrerrianos no conocemos en profundidad nuestra cultura y nuestro folclore. Y como toda cuestión, ¿no? Lo que no se conoce no se ama, y no se defiende. Entonces, esta semana también apunta a eso, a difundirla, a hacerla conocer y a crear, y esa es la otra parte del proyecto, un banco de archivo multimedial que vaya atesorando el conjunto de las expresiones artísticas, folclóricas, culturales, e incluso de las corrientes inmigratorias que forman parte del ser entrerriano. Y las razones, la verdad, no soy un experto en el tema, pero yo creo que las razones de esta identidad entrerriana tan profunda tenga que ver con nuestra idiosincrasia y con nuestro territorio, un territorio que es insular, ¿no? Que es una isla que por muchísimos años estuvo aislada, sin puentes, si no vino el túnel subfluvial, por ejemplo, la única forma de comunicarse era por barco. Entonces, con Santa Fe digo, ¿no? Entonces ese aislamiento en cierta forma le dio a Entre Ríos en algún tiempo una identidad propia, una entrerrianía que nos hace ser casi algo distinto, ¿no? Al resto, sin menospreciar a nadie, por supuesto, y en definitiva somos argentinos, pero me parece que es importante que nosotros podamos, como entrerrianos, preservar, conocer y difundir nuestra cultura de una manera más intensa, más específica, y esta idea de la Semana Provincial del Folclore incluso la proponemos en la última semana de octubre para que coincida con el Día de la Chamarrita en homenaje a Linares Conroso. Así es. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando retorno de Córdoba, generalmente, aunque ya va a ser un año que no puedo viajar, pero cruzamos el túnel y es como si vos sintieras que estás en tu casa. No sé si esa impresión tienen otra gente, ¿no? Pero cuando pasás el túnel, llegás y estoy en mi casa. Y eso porque uno profundamente ha vivido, ¿no es cierto? Y la experiencia de vida que tiene hace que te pase eso, ¿no? De sentirte arraigado, justamente, de tener raíces en Entre Ríos. Y es tan distinta la provincia, tan distinta nuestra zona de la costa del Paraná, con el norte, con el centro, con la costa del Uruguay. Es tan distinta en su territorio, en su vegetación, incluso en sus ciudades, pero eso también nos da la riqueza
de una identidad igual, ¿no? De una identidad similar y que nos hace ser parte de una misma cosa. Y me parece que por ahí se ha hecho mucho, esto lo digo con total respeto a todo lo que se ha hecho en todos estos años en el ámbito de la cultura. Tenemos grandes representantes que han trabajado mucho y que siguen trabajando en este sentido, pero creemos con algunos amigos que esto ayudaría a ese trabajo conjunto de actores de la política, de cultores de la política de la cultura entrerriana, que los tenemos, pero que es necesario apoyar. Claro, y el término a veces también es de director, secretario, ministro de Cultura. Y en realidad la cultura no la hacen los funcionarios, ¿no es cierto? La cultura la hace el pueblo. La cultura es del pueblo. Es el pueblo, la hace el pueblo. Los funcionarios en todo caso tienen que ayudar a que la cultura se fomentar. Saber interpretar sobre todo el sentir de la. Y otra cosa importante, la cultura no tiene que estar partidizada o con ideología, digamos, ¿no? Tiene una ideología, como todas las expresiones sociales y humanas, pero tiene que estar fuera de la disputa electoral y partidaria, o la disputa circunstancial del poder de turno, ¿no? Esa es la cultura profunda, la que permanece en el tiempo, la que nos hace ser los que somos, ¿no? Que no importa cuál afinidad política e ideológica tengan los cultores de nuestro folclore, lo importante es el folclore que se hace y la transmisión de lo que somos, ¿no? Cuando nos enteramos que el chamamé ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero eso no es. Eso es un trabajo de muchísimos años. No es que vinieron los de las Naciones Unidas, la ONU, a decir, mira qué bien, qué música linda. No, es un trabajo permanente que hace justamente a las políticas culturales, ¿no? Exactamente. Y al principio decíamos que es la política, ¿no? Y si vale la pena ser político. Evidentemente que sí, que vale la pena ser político. Ahora, la política en Entre Ríos, la situación de Cambiemos hoy, del radicalismo en particular, y de Cambiemos en el marco, ¿no es cierto?, de este concepto político. ¿Cómo la valorizás? ¿Cómo la valorás? Bien, yo creo que el saldo de este año es positivo. Creo que la experiencia de la coalición Cambiemos es positiva. Por supuesto, como en todo proceso, también tiene sus idas y venidas, sus marchas y contramarchas. Supimos conseguir el gobierno a nivel nacional. Hubo una derrota a fin de año, pero en Entre Ríos en particular, el expresidente Macri ganó y logramos tener dos senadores en representación de la provincia de Entre Ríos, y eso es un capital político importante. Por supuesto, el desafío fue mantener la coalición durante este transcurso del año, y se logró. Lo digo fundamentalmente en los dos partidos, ¿no? En la Unión Cívica Radical, a la cual pertenezco, y el PRO, y eso también es un capital. Hay una oposición y una coalición política dispuesta a competir en las próximas elecciones y con proyectos y con referentes que van digamos, a proponerle a la ciudadanía una opción competitiva en las elecciones del 2023 y también en las legislativas del año que viene. Y eso me parece que es muy importante también en el sistema democrático. Sí, unos dicen la debilidad política que hoy tiene el oficialismo debe ser aprovechada justamente por la oposición. Ahora por allí dice, pero la oposición todavía no está organizada ni nos presenta un frente sólido. Bueno, los frentes, como todo armado de asociación, de grupos políticos, tiene que ir construyéndose. Yo creo que incluso más, te diría, Miguel, es mejor la situación actual que la que tuvimos 4 años anteriores. Las principales coaliciones políticas de América Latina, Uruguay, Brasil, Chile, se construyeron desde el llano. Sí. Y eso, ¿por qué? Porque justamente ahí hay un diálogo diferente. Cuando alguno de ellos está en el poder y los otros están ahí socios,
la simetría muchas veces se rompe. Y eso creo en parte fue uno de los problemas de Cambiemos en los 4 años anteriores. Yo creo que ahora, estando en el llano, pero siendo una opción viable, estamos en condiciones de consolidar algo que en Argentina también, y esto también hay que decirlo, no hay cultura política de la coalición política. No hay cultura de pensar que partidos puedan seguir existiendo, que los partidos políticos puedan seguir existiendo, puedan seguir manteniendo su identidad, pero en determinado momento puedan acordar políticas comunes que excedan la elección y que planteen una oferta política para gobernar de manera continua en el tiempo. Yo creo que ese es el desafío de Cambiemos. Nadie debe perder su identidad, el PRO debe seguir siendo el PRO, el radicalismo debe seguir siendo el radicalismo, el movimiento social entrerriano debe seguir siendo esa fuerza política, pero debemos construir una opción política poderosa, potente, que esté en condiciones de gobernar y de transformar esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Sí. Ese es el gran desafío. Ahora, tenemos un amigo que a veces participa, ¿no es cierto?, de nuestros programas, que es analista político, Nicolosa, si se lo conoce. Y él dice, con buenos argumentos, que la gente ya está cansada de los políticos en general, o de la política, y que busca más a las personas, a los nombres, que a los partidos o a las ideologías, ¿no? Y bueno, en este caso están surgiendo nombres en el escenario entrerriano, y uno de ellos, no sé si lo conocés, se llama Schneider. Sí. Bueno, Darío, no tenés vista, ¿no? Darío es un intendente, el intendente de Crespo, con el cual he compartido 4 años de gobierno, y su secretario de gobierno 4 años. Es una de las personas que se asoman con posibilidades a presentarse como referencia en esta coalición política. Hay otros también, por supuesto, y algunos con otra trayectoria, con más trayectoria, como el propio Frigerio, o desde el PRO, o Pedro Galimberti también del radicalismo, intendente de Chajarí. Yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir construyendo, y lo interesante de Darío, y lo digo por experiencia propia, es que cree realmente en la construcción colectiva y el trabajo en equipo. Eso es lo que venimos haciendo y venimos generando en la experiencia de la gestión de Crespo. Ojalá se pueda replicar, y en ese camino estamos de replicarlo a nivel provincial. Y lo hemos conversado muchas veces con él. Bueno, si no se da, sí formar parte de esto, que otros lleguen, los que estén en mejor condiciones, porque en esto también es importante, y esto forma parte de la idea de las coaliciones políticas. Tienen que llegar los mejores, y los que mejor estén posicionados y que puedan representar el programa y el proyecto de Cambiemos. Si hay esos acuerdos o incluso disputas internas democráticas, debe ser en el marco de entender que esto es una construcción colectiva. Si estamos convencidos de eso, yo creo que sí, yo creo que vamos por el buen camino. Le vamos a poder ofrecer a la gente y a la ciudadanía de Entre Ríos una opción superadora de lo que hemos venido viendo y viviendo en estos últimos años. Muchas gracias, Julián, mucha suerte. Gracias, Miguel, gracias por la oportunidad de expresar. Ha sido un placer realmente. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.